Buenos días, tardes o noches, hoy en Historias del Pepe les traigo el iceberg de Latinoamérica, así que sin más dilación comencemos. Nivel 1. México es el país que consume más insectos. El país que según los últimos estudios más especies de insectos consume, con más de 300 distintos es México. Incorporados a la rutina gastronómica desde tiempos precolombinos, especialmente en territorios rurales, los escamoles, los gusanos de maguey y sobre todo los chapulines, se sirven enchilados o marinados en limón como aperitivos o como botanas, pero la moda los ha llevado a ser ingredientes estrella de los restaurantes de alta cocina. Brasilia tiene forma de avión. El diseño de Brasilia refleja la naciente afición por viajar de aquella época de los 50, si se mira desde arriba, tiene forma de avión. Ciudad de los relámpagos. Venezuela tiene el lugar en que caen más rayos del mundo, a esta eterna tormenta se le conoce como el relámpago del Catatumbo. En una noche, en Catatumbo, puedes llegar a ver 100.000 relámpagos. El desierto más árido del mundo. El desierto de Atacama, ubicado en Chile, es uno de los lugares más áridos del mundo. Está considerado como uno de los lugares más secos del mundo. En el año 1971, según los datos registrados, cayó la primera lluvia después de 4 siglos. En Honduras llueven peces. En Yoro, una pequeña ciudad al norte de Honduras, se produce un extraño fenómeno por el cual, al menos una vez al año durante la transición de la primavera al verano, las calles se inundan de pequeños peces plateados. País bañado por 2 océanos. Panamá es uno de los países en los que resulta extremadamente fácil ver el amanecer en el Océano Atlántico y disfrutar del atardecer en el Océano Pacífico. Paraguay es el único país bilingüe. El país contempla como idiomas oficiales el castellano y el guaraní, la lengua indígena local, por lo que no es extraño escuchar a sus habitantes cambiar de un idioma a otro con total fluidez. El río más largo del mundo. El río Amazonas es el más caudaloso del mundo y el río más largo del mundo. En el estrecho de Óbidos, Brasil, se ha medido un caudal de 216.000 metros cúbicos de agua por segundo. Además, cubre un área de 6.879.761 kilómetros cuadrados y contiene más agua que los ríos Nilo, Yangtze y Mississippi juntos. El volumen de agua del Amazonas supone cerca de 1/5 parte del agua dulce en estado líquido del planeta. El país más plano del mundo. Es curioso, pero Bolivia, estando a gran altitud, es también el país más plano del mundo. El salar más gigante del mundo. También Bolivia posee el mayor desierto de sal continuo más gigante del mundo, está situado a unos 3.650 metros sobre el nivel del mar en el suroeste de Bolivia, Potosí. El salar de Uyuni es una de las más importantes reservas de litio del mundo. La montaña más alta. En la provincia de Mendoza, en Argentina, está situado el Aconcagua, la montaña más alta de Sudamérica y la cima más elevada fuera de Asia. Mar iluminado. En Cartagena de Indias, en Colombia, existe un mar iluminado. No es que haya focos de luces ni nada por el estilo, es que hay plancton bioluminiscente que resplandece en el agua, lo que le da esa característica única. En Paraguay no hay timbres. La mayoría de las casas de Paraguay no tienen timbres. En su lugar, para anunciarse, los visitantes solo aplauden un par de segundos. La cascada más alta del mundo. La cascada más alta del mundo, el Salto Ángel, también conocida por su nombre indígena Querepacupay Merú, se encuentra en Sudamérica. Esta cascada de 979 metros de altura se encuentra en el Parque Nacional Canaima de Venezuela, que forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El primer Mundial de Fútbol. El primer Mundial de Fútbol se celebró en 1930 en Uruguay, marcando un hito en el desarrollo del fútbol en el continente. Nivel 2. Meteorito que acabó con los dinosaurios. En México aterrizó el meteorito que provocó la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. Fue en el pueblo de Chicxulub, en la costa de la península de Yucatán. La mayor diversidad lingüística del mundo. Pese a estar formada por solo 12 países soberanos en el continente, Sudamérica es una de las zonas con mayor diversidad lingüística del mundo, con cerca de 450 lenguas registradas. En Bolivia no hay McDonald's. Cuando McDonald's abrió por primera vez en La Paz, Bolivia, en 1997, se le recibió con mucha expectación y con largas filas de gente para entrar. Solo unos años después, en 2002, la cadena de comida rápida cerró definitivamente sus únicos 8 restaurantes en el país. Esto se debió por un rechazo político y cultural por parte de sus mismos habitantes.
El ave más grande del mundo vivió en Argentina. El ave Argentavis magnificem habitó en Argentina hace aproximadamente unos 6 millones de años. Era un gigantesco buitre de 7 metros o más y pesaba aproximadamente 120 kilogramos. En Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú comen cuy. El cuy es una especie de roedor más conocido a nivel mundial como conejillo de Indias o cobaya y su crianza es común en la parte andina de Latinoamérica. En cada octubre, especialmente en Perú, celebran el Día del Cuy. Lastimosamente aún hay países que aún siguen comiendo a este animal doméstico. Prohibición de celulares. Increíblemente, hasta el año 2008 los cubanos tenían prohibido ser propietarios de un teléfono móvil o celular. La Marina de Bolivia. Aunque la mayoría de latinos sabe que Bolivia no cuenta con salida al mar, increíblemente cuenta con una marina de guerra, de 5.000 a 5.500 efectivos, solo se encargan de operaciones en el control, patrullaje, transporte y apoyo logístico de unidades militares en ríos y lagos. Actualmente cuenta con 10 embarcaciones a nivel marítimo y alrededor de 383 en la hidrovía Paraguay-Paraná. El presidente que solo duró 45 minutos. Pedro Lascurain fue un abogado y político mexicano. El 19 de febrero de 1913, después de que Francisco Madero, el actual presidente de ese entonces, y José Pino Suárez, el vicepresidente, presentaran sus renuncias, ocupó interinamente el cargo de presidente de México, conforme se establecía en la Constitución de ese entonces. Su mandato solo duró tan solo 45 minutos, de las 5 horas con 15 minutos de la tarde hasta las 6 horas de la noche de ese mismo día. El país más peligroso de Latinoamérica. Increíblemente, en el 2022, el primer lugar del país más peligroso de Latinoamérica se posicionó México, con más de 18 ciudades con el índice de peligrosidad alta, de los cuales resaltan Zamora, Ciudad de Obregón y Zacatecas. La mayoría de esta peligrosidad se debe a sicarios y narcotraficantes que habitan en estas ciudades. La consola de videojuego hecha en Latinoamérica. Sebo fue la única consola creada en Latinoamérica que salió en 2009, concretamente solo México y Brasil, los dos únicos países en los que se comercializó. Como todos sabrán, esta consola fracasó rotundamente por su mecánica y su tecnología, que en ese entonces competía con la PlayStation 3 y la Xbox 360. Nivel 3. El niño del terror. El asesino en serie más joven de la historia de Ecuador es Juan Fernando Hermosa, que con tan solo 15 años asesinó a 22 personas, entre homosexuales y taxistas, a finales de 1991 e inicios de 1992 en Quito. Fue condenado a 4 años de cárcel, siendo esta la pena máxima para un menor de edad. Después de quedar en libertad, su cuerpo fue encontrado sin vida a la orilla del río Aguarico. Extinción de más del 80% de la población indígena. América Latina ha padecido pandemias históricamente. Pero lo terrible empezó en 1518 con la llegada de la viruela, que es altamente infecciosa y mortífera para poblaciones no inmunizadas. La viruela empezó por lo que hoy son República Dominicana y Haití, y de ahí pasó a territorio continental. Su llegada a México fue en 1520, con un africano infectado que venía ahí. De los siglos XVI al XVIII se puede hablar de aproximadamente 20 brotes epidémicos: sarampión, tifoidea, peste, malaria y viruela, que provocaron la extinción de casi un 80% de población indígena latina, particularmente en el siglo XVI. La Bestia. Luis Alfredo Garavito, alias La Bestia, fue un colombiano que asesinó y violó a más de 200 niños entre 1992 y 1999. Fue condenado a 40 años de prisión con beneficios de reducción, probablemente el más terrible y sanguinario asesino latinoamericano. En Brasil comen mono. La sopa de macaco es un platillo autóctono de la Amazonía brasilera, el cual tiene como elemento principal carne de mono, lo cual resulta un ingrediente controversial y atípico, porque se trata de un animal en peligro de extinción. Lamentablemente aún siguen consumiéndolo los indígenas en lo profundo de la selva brasileña. La Isla de las Muñecas. Ubicada en los canales de Xochimilco, al sur del centro de la Ciudad de México, en esta isla cuenta la leyenda que Julián Santana comenzó a colgar muñecas en los árboles luego de que una joven se ahogara en un canal cercano. Se dice que las utilizaba para espantar a los espíritus de la niña, ya que podía escuchar su voz y pasos. Santana falleció de un infarto y cayó al canal, pero quedaron las muñecas colgadas y el espíritu de la joven en el lugar. La Casa Matusita. La Casa Matusita en Lima, Perú, es conocida como una de las casas más embrujadas del mundo. Su historia inició cuando los españoles quemaron a una bruja, quien maldijo el lugar con sus últimas palabras.
Desde entonces, la casa ha espantado a sus habitantes, comenzando con el hombre que la construyó, quien maltrataba a sus sirvientes. Un día, los sirvientes envenenaron las bebidas de toda la familia, sin embargo, encontraron que tanto su amo como las visitas se habían matado entre ellos. Tiempo después otra familia se mudó a la casa. Un día, el nuevo dueño encontró a su mujer engañándolo. Tomó un cuchillo y mató a todos, incluyendo a sus hijos y a sí mismo. Desde entonces, se dice en el comedor del segundo piso se pueden escuchar las voces y gritos de los espíritus torturados. El diablo del jardín. En los años 70 estuvo ubicada una estatua de un demonio en calle Almafuerte en Argentina. Tenía una mirada estremecedora y penetrante, parecía que observaba a todos. La leyenda cuenta que un hombre le había prometido al demonio que, si sacaba el premio de una lotería, le daría su alma y construiría una escultura para que todos pudieran venerarla. La historia afirma que el demonio cumplió su parte y que el hombre no tardó en poner manos a la obra con su ofrenda, sin embargo, dicen que poco tiempo después, el ganador del juego de azar murió de una manera violenta, pues su último aliento fue asociado a un espeluznante grito de sufrimiento y dolor. En tanto, algunos argentinos piensan que el alma de aquella persona quedó atrapada en dicha escultura. El vampiro asesino de Argentina. Florencio Fernández alias el vampiro, fue un asesino y enfermo mental argentino, que sufría de un trastorno de personalidad que le hacía creer que era un vampiro. De hecho, sufría de fotofobia y vivía en una cueva oscura. Su lado Nosferatu le hizo matar a 15 mujeres a mordidas y succionándoles la yugular en la década de 1950. El vampiro no actuaba por impulso, sino que estudiaba sus objetivos, les seguía hasta sus casas y entraba por las ventanas cuando ellas estaban solas. Felizmente lograron detenerlo cuando tenía 25 años, en 1960. La noche oficial de los ovnis. El 19 de mayo de 1986, en el Aeropuerto Internacional Profesor Urbano Ernesto Stampf, en el estado de Sao Paulo en Brasil, el controlador aéreo Sergio Mota da Silva no imaginó que esa jornada sería recordada en la historia de la ufología como la noche oficial de los ovnis. Ese lunes por la noche, 21 objetos voladores no identificados, algunos de ellos de hasta 100 metros de diámetro, fueron avistados por decenas de testigos, tanto civiles como militares, en 4 estados: Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Goiás. Enfermedad mortal que se originó en Brasil. La enfermedad de Chagas o el mal de Chagas, como se lo conoce, es una de las enfermedades mortales, si no la única enfermedad autóctona de América Latina que fue descubierta por el médico brasileño Carlos Chagas en 1909. Es causada por el parásito Trypanosoma cruzi que se transmite por la picadura de un insecto infectado conocido como vinchuca o chinche gaucha. Se ha descubierto que momias de hasta 9.000 años de antigüedad tenían el corazón agrandado y se detectó el ADN del parásito. En Perú comen gato. En Perú, existe una festividad llamada el Curruñao. En ese día festivo se consumía carne de gato en algunas localidades al norte y sur de Lima. Afortunadamente en 2013 a pedido de organizaciones animalistas de Lima y marchas de amantes de las mascotas en la capital del país, se prohibió el consumo de este animal doméstico. Muchas gracias por ver este video. Si les ha gustado suscríbanse y denle like porque seguiré trayendo más contenido similar. Conmigo será hasta el próximo video. Adiós.